También olvidé en pocos días aquellas tales cuales máximas de buena crianza que mi padre me había enseñado en medio del consentimiento de mi madre, pero en cambio de lo poco que olvidé, aprendí otras cosillas de gusto, como ser desvergonzado, malcriado, pleitista, tracalero, hablador y jugadorcillo. La tal escuela era, a más de pobre, mal dirigida. Con esto solo la cursaban los muchachos ordinarios, con cuya compañía y ejemplo, ayudado del abandono de mi maestro y de mi buena disposición para lo malo, salí aprovechadísimo en las gracias que os he dicho. Una de ellas fue el acostumbrarme a poner malos nombres, no solo a los muchachos mis condiscípulos, sino a cuantos conocidos tenía por mi barrio, sin exceptuar a los más viejos, más respetables. Costumbre o corruptela indigna de toda gente bien nacida, pero vicio casi generalmente introducido en las más escuelas, en los colegios, cuarteles y otras casas de comunidad, y vicio tan común en los pueblos, que nadie se libra de llevar su mal nombre a retaguardia. En mi escuela se nos olvidaban nuestros nombres propios por llamarnos con los injuriosos que nos poníamos. Uno se conocía por el tuerto, otro por el corcovado, este por el lagañoso, aquel por el roto, quien había que entendía muy bien por loco, quien por burro, quien por guajolote, y así todos. Entre tantos padrinos no me podía yo quedar sin mi pronombre. Tenía cuando fui a la escuela una chupita verde y calzón amarillo. Estos colores y el llamarme a mi maestro algunas veces por cariño Pedrillo facilitaron a mis amigos mi mal nombre, que fue Periquillo, pero me faltaba un adjetivo que me distinguiera de otro perico que había entre nosotros, y este adjetivo o apellido no tardé en lograrlo. Contraje una enfermedad de sarna, y apenas lo advirtieron, cuando acordándose de mi legítimo apellido, me encajaron el retumbante título de Sarniento, y heme aquí ya conocido, no solo en la escuela ni de muchacho, sino ya hombre y en todas partes, por Periquillo Sarniento. Entonces no se me dio cuidado, contentándome con corresponder a mis nombradores con cuantos apodos podía, pero cuando en el discurso de mi vida eché de ver qué cosa tan odiosa y tan mal vista es tener un mal nombre, me daba Barrabás, reprochaba este vicio y llenaba de maldiciones a los muchachos, mas ya era tarde. Sin embargo, no dejarán de aprovecharos estas lecciones para que a vuestros hijos jamás les permitáis poner nombres, advirtiéndoles que esa burda manía, cuando menos, arguye a un nacimiento ordinario y una educación muy grosera. Y digo cuando menos, porque si no se hace por mera corruptela y chanzoneta, sino que estos nombres son injuriosos de por sí, o se dicen con ánimo de injuriar. Entonces prueban el que los pone o los dice un alma baja o corrompida, y será pecaminosa la tal corruptela, de más o menos gravedad según el espíritu con que se use. Entre los romanos fue costumbre conocerse con sobrenombres que denotaban los efectos corporales de quien los tenía. Así se distinguieron los cocles, los manos largas, los cicerones, los nasones y otros. Pero lo que entonces fue costumbre adoptada para inmortalizar la memoria de un héroe, hoy es grosería entre nosotros. Las leyes de Castilla imponen graves penas a los que injurian a otros de palabra, y el mismo Cristo dice que será reo del fuego eterno el que dijere a su hermano tonto o fatuo. Y si aún con los iguales debemos abstenernos de este vicio, ¿qué se da respecto a nuestros mayores en edad, saber y gobierno? Y a pesar de esto, ¿cuál es el superior, sea de la clase o carácter que sea, que no tenga su mal nombre en la comunidad o en el pueblo que gobierna? Pues este es un osado atrevimiento, porque debemos respetarlos en lo público y en lo privado. Solo el ser viejo ya es un motivo que debe ejercitar nuestro respeto. Las canas revisten a sus dueños de cierta autoridad sobre los mozos. Tan conocida ha sido esta verdad y tan antigua, que ya en el Levítico se lee: reverencia a la persona del anciano, y levántate a la presencia de los que tienen canas. Aún a los mismos paganos no se ocultó la justicia de este respeto. Juvenal nos dice que hubo tiempo en que se tenía por un crimen digno de muerte que no se levantara un joven a la presencia de un viejo, o un niño a la presencia de un hombre barbado. Entre los lacedemonios se mandaba que los niños reverenciaran públicamente a los ancianos y les cedieran el lugar en todas las ocasiones. ¿Qué dijeran esos antiguos si vieran hoy a los muchachos burlarse de los pobres viejos a merced de su cansada edad?
42 muchachos perecieron en los brazos y dientes de 2 osos. ¿Y por qué? Porque se burlaron del profeta Eliseo gritándole calvo. Oh, qué bueno fuera que siempre hubiera un par de osos a la mano para que castigaran la insolencia de tanto muchacho atrevido y malcriado que crecen entre nosotros. No digo a los viejos, pero ni a los asimplados o dementes se debe burlar por ningún caso. El defecto espiritual de estos infelices debe servir para dar gracias al Creador de que nos ha librado de igual fatalidad. Debe contener nuestra soberbia, haciéndonos reflexionar que mañana u otro día podemos padecer igual trastorno, como que somos de la misma masa. Y por último, debe excitar nuestra compasión hacia ellos, porque el miserable trae en su misma miseria una carta de recomendación de Dios para sus semejantes. Ved pues qué crueldad no será el burlarse de cualquiera de estos pobrecillos, en vez de compadecerlos y socorrerlos como debía ser. Aprended todo esto para inspirarlo a vuestros hijos, y no tengáis por importunas mis digresiones. Volviendo a mis adelantamientos en la escuela, digo que fueron ningunos, y así hubieran sido siempre, si un impensado accidente no me hubiera librado de mi maestro. Fue el caso que un día entró un padre clérigo con un niño a encomendarlo a su dirección, después que hubo contestado con él. Al despedirse, observó el versito que os he dicho, lo miró atentamente, sacó un anteojito, lo volvió a leer con él, procuró limpiar las interrogaciones y la coma que tenía el no, creyendo fuesen suciedades de moscas, y cuando estuvo satisfecho de que eran caracteres muy bien pintados, preguntó: ¿quién escribió esto? A lo que mi buen maestro respondió, diciendo que él mismo lo había escrito, y que aquella era su letra. Indignóse el eclesiástico y le dijo: ¿y usted qué quiso decir en esto que ha escrito? Yo, padre, respondió mi maestro tartamudeando, lo que quise decir es que María Santísima fue concebida en gracia original, porque fue la hija querida de Dios Padre. Pues amigo, repuso el clérigo, usted eso querría decir, mas aquí lo que se lee es un disparate escandaloso, pero pues solo es efecto de su mala ortografía. Tome usted el palo, el tintero o todos sus algodones juntos y borre ahora mismo y antes de que me vaya este verso perversamente escrito. Y si no sabe usar los caracteres ortográficos, no los pinte jamás, pues menos malo será que sus cartas y todo lo que escriba lo fíe a la discreción de sus lectores, sin gota de puntuación, que por hacer lo que no sabe, escribe injurias o blasfemias como las presente. El pobre de mi maestro, todo corrido y lleno de vergüenza, borró el verso fatal delante del Padre y de nosotros. Luego que concluyó su tácita retracción, prosiguió el eclesiástico: me llevo a mi sobrino porque él es un ciego por su edad, y usted que otro ciego por su ignorancia. Y si un ciego es el lazarillo de otro ciego, ya usted habrá oído decir que los dos van a dar al precipicio. Usted tiene buen corazón y buena conducta, mas estas cualidades de por sí no bastan para ser buenos padres, buenos ayos, ni buenos maestros de la juventud. Son necesarios requisitos para desempeñar estos títulos: ciencia, prudencia, virtud y disposición. Usted no tiene más que virtud, y esta solo lo hará bueno para mandadero de monjas o sacristán, no para director de niños. Con que procure usted solicitar otro destino, pues si vuelvo a ver esta escuela abierta, avisará al maestro mayor para que le recoja a usted las licencias si las tiene. Adiós. Consideren ustedes cómo quedaría mi maestro con semejante panegírico. Luego que se fue el padre clérigo, se sentó y reclinó la cabeza sobre sus brazos, lleno de confusión, y guardando un profundo silencio. Ese día no hubo planas, ni lección, ni rezo, ni doctrinas, ni cosa que lo valiera. Nosotros participamos de su pesadumbre, e hicimos el duelo a su tristeza en el modo que pudimos, pues arrinconamos las planas y los libros, y no osamos levantar la voz para nada. Bien es que por no perder la costumbre, retozamos y charlamos en secreto hasta que dieron las 12, a cuya primera campanada volvió mi maestro en sí, rezó con nosotros, y luego que nos echó su bendición nos dijo con un tono bastante tierno: hijos míos,
Yo no trato de proseguir en un destino que lejos de darme que comer me da disgusto. Ya habéis visto el lance que me acaba de pasar con ese padre. Dios le perdone el mal rato que me ha dado, pero yo no me expondré otro igual, y así no vengáis a la tarde. Avisad a vuestros padres que estoy enfermo y ya no abro la escuela. Con que hijos, vayan enhorabuena y encomiéndeme a Dios. No dejamos de afligirnos algún tanto, ni dejaron nuestros ojos de manifestar nuestro pesar, porque en efecto sentíamos a mi maestro como que Mauer todos, conocíamos que no podíamos encontrar maestro más suave si lo mandábamos a hacer de mantequilla o mazapán. Pero en fin, nos fuimos. Cada muchacho haría en su casa lo que yo en la mía, que fue contar al pie de la letra todo el pasaje y la resolución de mi maestro de no volver a abrir la escuela. Con esta noticia tuvo mi padre que solicitarme nuevo maestro, y lo halló al cabo de 5 días. Llevóme a su escuela y entregóme bajo su terrible férula. Qué instable es la fortuna en esta vida. Apenas nos muestra un día su rostro favorable para mirarnos con ceño muchos meses. Válgame Dios, y cómo conocí esta verdad en la mudanza de mi escuela. En un instante me vi pasar de un paraíso a un infierno, y del poder de un ángel al de un diablo atormentador. El mundo se me volvió de arriba abajo. Mi nuevo maestro, era alto, seco, entrecano, bastante bilioso e hipocondriaco. Hombre de bien a toda prueba, arrogante lector, famoso pendolista, aritmético diestro y muy regular estudiante. Pero todas estas prendas las deslucía su genio tétrico y duro. Era demasiado eficaz y crepusculoso. Tenía muy pocos discípulos y a cada uno consideraba como el único objeto de su instituto. Bello pensamiento si lo hubiera sabido dirigir con prudencia. Pero unos pecan por uno y otros por otro extremo, donde falta aquella virtud. Mi primer maestro era nimiamente compasivo y condescendiente, y el segundo era nimiamente severo y escrupuloso. El uno nos consentía mucho y el otro no nos disimulaba lo más mínimo. Aquel nos acariciaba sin recato, este nos martirizaba sin caridad. Tal era mi nuevo preceptor, de cuya boca se había desterrado la risa para siempre, y en cuyo cetrino semblante se leía toda la gravedad de un aeropagita. Era de aquellos que llevan como infalible el cruel y vulgar axioma de que la letra con sangre entra, y bajo este sistema era muy raro el día que no nos atormentaba. La disciplina, la palmeta, las orejas del burro y todos los instrumentos punitorios estaban en continuo movimiento sobre nosotros, y yo, que iba lleno de vicios, sufría más que ninguno de mis condiscípulos los rigores del castigo. Si mi primer maestro no era para el caso por indulgente, esto lo era menos por tirano. Si aquel era bueno para mandadero de monjas, esto era mejor para cochero mandarín de obrajes. Es un error muy grosero pensar que el temor puede hacernos adelantar en la niñez y es excesivo. Con razón decía Plinio que el miedo es un maestro muy infiel. Por milagro acertará en alguna cosa el que le comprenda, prevenido del miedo y del terror. El ánimo conturbado, decía Cicerón, no es a propósito para desempeñar sus funciones. Así me sucedía que cuando iba o me llevaban a la escuela, yo entraba ocupado de un temor imponderable. Con esto mi mano trémula y mi lengua balbuciente ni podían formar un renglón bueno, ni articular una palabra en su lugar. Todo lo erraba, no por falta de aplicación, sino por sobra de miedo. A mis hierros seguían los azotes, a los azotes más miedo, y a más miedo más torpeza en mi mano y en mi lengua, la que me granjeaba más castigo. En este círculo horroroso de hierros y castigo, viví 2 meses bajo la dominación de aquel sátrapa infernal. En este tiempo, ¿qué diligencias nos hizo mi madre, obligada de mis quejas, para que mi padre me mudara de escuela? ¿Qué disgustos no tuvo y qué lágrimas no le costó? Pero mi padre estaba inexorable, persuadido a que todo efecto de su consentimiento, y no quería en esto condescender con ella, hasta que por fortuna fue un día a casa de visita un religioso, que ya tenía noticia del pan que amasaba el señor maestro susodicho, y ofreciéndose a hablar de sus crueldades, peroró a mi madre con tanto ahínco, y atestiguó el religioso con tanta solidez a mi favor, que convencido mi padre, se resolvió a ponerme en otra parte, como veréis en el capítulo que sigue.